10:18 y para profundizar en esta gran transformación, la eliminación de la AFP y los cambios que implicará en las pensiones de las mujeres, estamos con Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rafael. A ver, es probablemente uno de los temas más recurrentes en todo el debate del sistema de pensiones chileno, el de capitalización individual. La horrorosa falta de equidad y de solidaridad con las mujeres. Probablemente a quienes han visto la discusión en los últimos tiempos se les olvida que esto empezó, yo diría, hace unos 15 años a tomar notoriedad cuando hablábamos de las diferencias de la tasa de reemplazo entre hombre y mujer, que eran abismales, porque la mujer, dado que normalmente en nuestro país son ellas las que se quedan en casa a cuidar a los enfermos por el hecho de que tienen que criar niños y por el cuidado de los niños cuando ya no son lactantes, son las que tienen más lagunas previsionales. Eso provocaba una tasa, insisto, abismal de diferencia en la tasa de reemplazo. ¿Cómo vamos a resolver eso ahora? Yo creo que ahí lo primero es sobre todo acercar la discusión a algo concreto. La diferencia en las tasas de reemplazo, la brecha de género en las pensiones significa algo muy concreto, que hoy las mujeres mayores son mucho más pobres. Eso se traduce en pobreza. Y creo que por eso es tan importante recalcar que esto no es una discusión teórica, sino que tiene efectos concretos en la vida de todas las personas, porque digamos que el sistema de AFP ha sido, creo que ya está largamente diagnosticado, un fracaso en el objetivo de entregar buenas pensiones, en el objetivo que tienen las administradoras. El mercado financiero es otra cosa. En el objetivo de las administradoras de tener buena rentabilidad y ganancias sí han tenido éxito, pero en lo que respecta a entregar buenas pensiones, no. Y en el caso de las mujeres, eso es dramático. Ahora, ¿cómo la reforma previsional que ha propuesto el gobierno del presidente Gabriel Boric, del que formo parte y en el que yo estuve trabajando hartos meses también, contribuyendo con la perspectiva precisamente de las mujeres, es porque es un sistema mixto? Es un sistema mixto que combina la capitalización individual, ¿cierto? Y por lo tanto asumir riesgos de forma individual y un seguro social financiado por el 6% de los empleadores. ¿Qué cosas permite este 6%? Es precisamente apuntar a aquellas cuestiones a las que les hemos estado haciendo el quite como sociedad por largos años, porque si la discusión súper técnica siempre se traduce en es que las mujeres tienen más lagunas, o también se suele expresar como tienen una más baja densidad cotizacional, términos súper abstractos, pero si uno, digamos, le hace zoom a esos datos, ¿en qué se traducen? En primer lugar, nuestras cotizaciones son más bajas porque sufrimos la discriminación salarial, la famosa brecha salarial, que se ha ido... Perdone que le haga esta aclaración, pero yo he escuchado el argumento que a las mujeres se les paga menos porque son menos productivas porque tienen guagua. Así es, pero así de simple, ahí partimos. Así de brutal. Así de brutal. Y todos los estudios demuestran que hay un componente irracional, discriminatorio, que no tiene que ver con qué funciones cumplen ni con su trayectoria de formación o de experiencia. De hecho, es tan irracional la discriminación salarial que en nuestro país, mientras más educación, o sea, magíster, posgrado, tiene una mujer, más grande es la brecha. Entonces, un primer elemento es eso. Instrucción no siempre va de la mano con inteligencia. No, pero suele ir asociado a mayor sueldo, porque se valora en la calificación. En segundo lugar, ¿por qué tenemos menos densidad cotizacional? Porque, y ejemplo muy concreto, una familia en el que hay 2 papás y 3 hijos, 2 hijos hombres y una hija mujer. Si se enferman los papás, ¿quién deja de trabajar? Si se enferman los papás, deja de trabajar la mamá. No, la mamá. Y si se enferman los 2 papás de los hijos, ¿quién deja de trabajar normalmente? La mujer. La hermana, la hija. Claro. La hija. Ah, para cuidar a los padres. Para cuidar a los padres. Claro. Si se enferma un hijo, si sufre un accidente, si tiene una enfermedad... o socialmente hablando, el rol de cuidadora se le asigna a la mujer sin pregunta previa. Digamos. Y eso es muy importante. Aprovecho de comentar que ayer fue el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Decimos personas cuidadoras para que no nos digan que discriminamos, aunque por abrumadora mayoría somos las mujeres, incluso las niñas.
¿Ya? Entonces, ¿cómo esta reforma se hace cargo de eso? Que es algo muy desigual y que se traduce en baja densidad cotizacional y que se traduce también en la discriminación salarial. En primer lugar, porque se aportan cotizaciones en el Seguro Social para las personas que han sido cuidadoras. Ya. Se les entregan cotizaciones para que no tengan una baja densidad cotizacional. Y eso es para quienes van a estar inscritas en nuestro futuro registro de cuidadoras, porque a partir de la próxima actualización del Registro Social de Hogares, ustedes saben, el Registro Social de Hogares se actualiza cada 22 de cada mes. Se va a poder inscribir en el Registro Social de Hogares, que es como hacer un check, ¿cierto? Que se es cuidador o cuidadora. ¿Y debe comprobarlo de alguna manera? Sí, como todos los datos que se entregan en el Registro Social de Hogares. Ya. O sea, aquí no es como solamente... No es que yo diga soy cuidador. Ya. Sí. Y por lo tanto se le van a aportar cotizaciones a las personas cuidadoras y eso va a permitir complementar. Eso va a salir del Seguro Social. ¿Pero de qué porcentaje de las cotizaciones? Del 6%, que es el Seguro Social. ¿Del 30% social. Del 6%? No, del Seguro Social. Lo que pasa es que esa distinción entre el 70% y el 30% ha sido un poco confusa. Ya. Por supuesto, tomo la parte de que la tenemos que comunicar mejor, pero tiene que ver fundamentalmente es que parte de la cotización adicional del 6%, que además va a ser gradual, va a ser un 1% anual, no se va a aumentar todo de una, sobre todo para poder apoyar a las pymes y MIPYMES. O sea, parte de eso va al Seguro Social. Sí, y parte de eso va para incrementar las pensiones actuales, de los actuales pensionados, que es una de las gracias de la reforma, que no espera 40 años de rentabilidad para mejorar, porque la situación de pobreza y de necesidad la tenemos hoy. Y además se crea un seguro social que genera múltiples beneficios, entre ellos el de las y los cuidadores, pero principalmente cuidadoras, que creemos que es un cambio de paradigma, ¿cierto? Porque aquello que siempre se nos dijo que era un problema, como este es un problema de ustedes que no cotizan, que tienen lagunas, en verdad asumimos que es porque se cumplió un rol que es social. Porque ¿qué es lo contrario del cuidado? El abandono. El abandono. Entonces, cuando hay abandono hay problemas de cohesión social, hay mayor pobreza, hay problemas de salud pública, etcétera. Otra forma en que la reforma que le hemos propuesto al Congreso y al país le mejora las pensiones a las mujeres y también nos hace justicia es con el aportar 24 cotizaciones adicionales a través del Seguro Social, es decir, por 2 años, por concepto de maternidad. No solo para quienes han tenido un hijo en forma biológica, sino también para quienes adoptan. Entonces, aquí, a diferencia de lo que ha sido la tónica por muchos años, en vez de castigar a quienes deciden ser madres, les estamos complementando y apoyando en esa decisión a través de 24 cotizaciones que son adicionales al bono por hijo o hija. Ustedes saben que el bono por hijo o hija va al pilar de capitalización individual. Esto es un aporte espejo. Esto es un aporte espejo que compensa con 24 cotizaciones. ¿Por qué? Porque, seguro, no a la capitalización. A través del Seguro Social. ¿Por qué? Porque sabemos que otro de los motivos por el que las mujeres tienen más baja densidad cotizacional es precisamente porque la maternidad suele implicar pre- y postnatal. Claro. Y en muchos casos, más allá del pre- y postnatal, porque legítimamente hay quienes deciden cuidar durante la primera infancia. O sea, y porque OMS recomienda 2 años. Digamos. Sí, y porque también, ¿cierto? La primera infancia es un momento de desarrollo de los niños y niñas y por lo tanto se enferman. Claro. Y a veces los empleadores castigan eso, pese a que las mujeres tienen fuero maternal, eso dura hasta cierto año, pero lo digo como madre de 1 de 3, sobre todo en época de invierno. Claro. Una semana sí, otra semana no, y al final hay empleadores que terminan castigando eso en la evaluación de sus trabajadoras, en especial a las mujeres, porque somos nosotras las que no tomamos licencia, y eso se traduce en desempleo. Entonces, estos 2 años de cotización van en línea con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y representan un aporte a las mujeres que deciden ser madres adoptivas y también biológicas. Al principio de esta entrevista usted decía que esto se traduce en que hay una mayor cantidad de mujeres que al llegar a la edad de pensionarse son pobres. En un país donde las familias monoparentales, encabezadas por mujeres, es una realidad
más que frecuente, digamos, una idea común y corriente de todos los días. ¿Tenemos alguna idea de cuántas personas van a recibir alzas significativas en sus pensiones debido a estas medidas? O sea, todas las personas que hoy reciben pensión garantizada universal, una vez aprobada la reforma tributaria, van a vivir el aumento de la pensión garantizada universal. Ahora, si miramos el promedio de las pensiones autofinanciadas, ¿qué quiere decir eso? Las pensiones que se pagan solamente con el aporte individual, con la cotización individual, el promedio de esas pensiones sin la PGU o lo que antes se llamaba el Pilar Básico Solidario, que se aprobó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, bueno, el promedio hasta el día de hoy de eso es de 32.000 pesos. Esa es la pensión autofinanciada de las mujeres. Y eso es uno de los grandes argumentos para que hablemos de un seguro social, porque no hay posibilidad de subsanar eso hoy sin un seguro social, porque se necesita que todos nos hagamos cargo, porque es un problema de toda la sociedad, que además, como tú decías, se traduce en pobreza y en que 6 de cada 10 hogares son liderados por una mujer sola, un hogar monomarental, le digo yo, y por lo tanto esa pobreza se traduce a todo el grupo familiar. Esto es un problema social grave y lo podemos asociar a una multiplicidad de otros problemas, esto que tienen que ver con el trabajo precario. Muchas mujeres se jubilan y siguen trabajando, por ejemplo, como trabajadoras de casa particular, sin posibilidad de contrato porque ya están jubiladas, y por lo tanto eso se traduce en abusos laborales, en falta de previsión. Entonces, esto es algo que impacta en muchos ámbitos de la vida y por lo tanto, como gobierno estamos seguros de que es una medida correcta. Es una medida correcta que en el marco de una reforma previsional que es profundamente ponderada, moderada, o sea, aquí nadie se está yendo para un extremo, de hecho, lo contrario, estamos saliendo del rincón en el que hemos estado como país, al que pertenecen solamente el 13% de los países de la OCDE, y nos estamos moviendo hacia el 80%, que tienen sistemas mixtos, que combinan la cotización individual, la valoración del esfuerzo de cada persona, pero también se hacen cargo a través del Seguro Social de que sencillamente la vida ocurre. Existen las lagunas de cesantía, existen las lagunas por cuidado, existe la maternidad y no la tenemos que castigar y por lo tanto eso lo tenemos que abordar de forma colectiva. Muy bien. Leí acá que son 1.600.000 personas las que hoy reciben la PGU a nivel nacional, información del 24 de agosto. Esas 1.600.000 personas, la mayoría de ellas que encabezaron grupos o que encabezan hoy por hoy grupos familiares, hablemos de bajos niveles salariales de mujeres en Chile, muchas de ellas siguen trabajando. Esas 1.600.000 personas que en algunos casos son jefas de familia todavía, aumentarían su pensión. Aumentarían su pensión directamente y aquí el esquema de beneficios para las mujeres que se ha diseñado no solamente le aporta a las mujeres pensionadas hoy, porque ahí hay otra discriminación a la que estamos apuntando. ¿Por qué? Porque compensamos las tablas, un famoso tema, las tablas de mortalidad diferenciadas. Aquí hay un hecho biológico que no podemos desmentir. Las mujeres vivimos más. Claro. Vivimos más, vivimos hasta más tiempo. ¿Por qué? Ahí lo podemos entrar a discutir, pero las mujeres vivimos más tiempo, hasta más larga edad. Y por lo tanto, eso en el cálculo del pilar de capitalización individual termina siendo un daño en el monto. Afecta el monto de la pensión autofinanciada porque se calcula en el fondo un cálculo aritmético simple. A más meses, a más años en los que distribuir el mismo monto, este disminuye. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los actuales pensionados en la propuesta de reforma de pensiones? Es que estamos compensando esa tabla de mortalidad también a través del seguro del 6% para las actuales pensionadas y para las futuras pensionadas, digamos yo o muchas de las que están escuchando, me falta un rato, digo, pero somos las futuras pensionadas, todos en algún momento vamos a ser pensionados, ¿sí? Es un hecho de la vida, la juventud no es eterna. Y ahí lo que se nos va a producir es que en el pilar de cotización individual, como es individual y por lo tanto los riesgos, los costos se asumen individualmente, se mantiene la diferencia, que es una diferencia biológica. Y en el pilar de seguridad social, en el seguro social del 6%, se hace una compensación de esa diferencia para que no se traduzca en diferencias tan radicales como la que mencionaba, que son pensiones de 30 lucas.
Ya, y esa es lo que se llamó en su momento la pensión autofinanciada, lo que se llama la pensión autofinanciada y que sube gracias al pilar solidario. Digamos, así es. A que en algún... Pero en todo caso, entonces eso significa que Chile tiene un sistema que a esta altura ya es mixto, pero que se saca de los impuestos generales de la nación. Aquí lo que estamos planteando es que los empleadores también hagan su aporte, que no es una idea tampoco que se nos ocurrió ahora a nosotros, es una idea que también planteó el gobierno del presidente Piñera durante el periodo anterior, en una menor proporción, pero también se plantea un aporte patronal. Que hay que recordar que las propuestas que están dentro de la reforma de pensiones recogen primero la Comisión Marcel, que lideró él mismo. Recoge las propuestas de la Comisión Marcel, las propuestas de la Comisión Bravo y también lo discutido y propuesto por el gobierno del presidente Piñera durante el último periodo en la mira de facilitar, por ejemplo, las cotizaciones de quienes son independientes y otras medidas. O sea, aquí estamos recogiendo muchos elementos y además las mejores prácticas internacionales del 80 y tantos países de la OCDE que sí tienen pilares mixtos. Es un tremendo tema los independientes, no lo habíamos tocado, pero gente que empezó a cotizar hace cuánto, 1 o 2 años. Antes simplemente no, se le hacía mucha gente que boleteaba, independientes, que no alcanzaban el rango mínimo. Yo soy periodista, así que no coticé hasta los 29. se les daba, se nos devolvía, si supiera los lugares que yo trabajé tirando boletas, se nos devolvía el 10% y no iba nada a cotización. Ese va a ser una brecha enorme que tiene que cubrir el Estado. O sea, es una brecha de la que ya nos empezamos a hacer cargo. El boletariado. El boletariado, y que de hecho lideró la ministra Janet Jara cuando era subsecretaria en el gobierno de la presidenta Bachelet a través de la Ley de Cotizaciones Obligatorias de Honorario, que establece algunas cotizaciones. Claro. Nos estamos haciendo cargo también en la reforma previsional a través de la simplificación del proceso de cotizaciones para los honorarios, porque hoy día está un poco enredada la cosa. O sea, si yo soy honorario, no me queda claro cuánto tengo que cotizar, ni hablar de las que quedan embarazadas durante un modelo de cotización obligatoria honorario, un poco confusa toda la cuestión con el modelo de seguridad social. Digamos. Aquí lo que estamos haciendo es simplificarlo. Pero quería volver a algo que tú estabas señalando que también es muy importante, que actualmente sí tenemos modelos de seguridad social en nuestro país y de solidaridad que funcionan. Es decir, sin el pilar básico solidario, hoy conocido como PGU, las pensiones de las mujeres serían de 30.000 pesos. Sin, por ejemplo, quiero recordar que, por ejemplo, la administradora de fondos del seguro de cesantía es una administradora pública, es un ente público que licita el seguro, que es el mismo mecanismo que estamos proponiendo para la administradora pública de pensiones. Claro, ¿cierto? Un ente público altamente regulado que toma las mejores prácticas tanto de la autonomía de algunos entes como el Banco Central, pero también de gobierno corporativo y fiscalización de cuestiones como la Comisión para el Mercado Financiero, que es algo que es valorado transversalmente y que licita algunas funciones. Al igual que funciona con el seguro de cesantía, entonces aquí es importante, y yo entiendo que dentro de la discusión parlamentaria siempre se ingresa un proyecto de ley y las primeras declaraciones siempre son un poquito de templá, porque esta es mi posición y el gobierno está siendo ideológico, pero la verdad es que si entramos a revisar lo que compone la complejidad de esta reforma previsional, primero se recogen propuestas transversales, en segundo lugar se recogen cosas que ya funcionan y funcionan bien en el país como el seguro de cesantía, y en tercer lugar también estamos haciendo modelos de sostenibilidad hasta el 2100, incluso recogiendo las mejores prácticas internacionales. Y por lo tanto acá hay un modelo que no solo mejora las pensiones hoy y no a 40 años, como es siempre la promesa, porque claro, hace 40 años nos prometieron que en 40 años las pensiones iban a ser buenas y ahora parece que vamos a tener que esperar 40 años más. Pero también está recogiendo muchas prácticas. Esto no es una reforma que esté atrincherada, por el contrario, nos saca del rincón. Ministra, le quiero dar las gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Chilevisión Noticias. Que tenga usted una muy buena jornada. Muy buenas gracias, o sea, muchas gracias, y también quería recordar que pueden visitar sistemamixto.cl, donde están detallados de forma más clara también los beneficios que tiene esta reforma para las mujeres, tanto en cuanto al aumento inmediato de la PGU, como también en el reconocimiento del trabajo doméstico, de cuidados y por supuesto la maternidad.